Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ceballos. A continuación me voy a permitir compartir la ponencia denominada Gamificación en ambientes virtuales de aprendizaje, un cuasi experimento con estudiantes de diseño gráfico. El problema que dio origen a esta investigación fue el desinterés de los estudiantes hacia las estrategias pedagógicas mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje. De esta se desprenden tres causas principales, inicialmente las asociadas a los ambientes virtuales de aprendizaje, a la educación virtual, la educación a distancia. Hoy se ha demostrado y hay estudios que confirman que el desempeño académico en la educación a distancia es inferior que el desempeño en la educación presencial. Asimismo, la inclusión de estrategias pedagógicas inadecuadas puede incidir en esta problemática. Por otro lado, el problema relacionado a la pandemia COVID-19 y todos los sentimientos asociados a esta pandemia, como lo fue el aislamiento social, el estrés, la tristeza, la depresión, la incertidumbre, la ansiedad, entre otros. Por último, puntualmente en la Universidad Pontificia Bolivariana, a raíz del cierre del campus universitario, como sucedió en diversas instituciones a lo largo del mundo, contribuyó al planteamiento de esta problemática, el cierre de los laboratorios, de los encuentros presenciales, del acceso a algunos recursos como bibliotecas, entre otros. Esto condujo a tres consecuencias principales, como lo son la deserción, como lo son la disminución de la participación, el bajo rendimiento y como hoy lo plantea el Banco Mundial, se prevé una disminución en la curva de aprendizaje. A partir de la revisión de la literatura ya existen estudios que confirman y demuestran los sentimientos asociados a algunos estudiantes a raíz de la educación en ambientes virtuales. Algunos estudiantes, como lo fue en el estudio de Dai y otros en Okanagan College, manifiestan que ha sido difícil trabajar desde casa, ha sido difícil comunicarse con los profesores, ha sido difícil hacer laboratorios, consideran que falta motivación, consideran que no están acostumbrados a una enseñanza en línea, consideran que algunos no tienen dispositivos adecuados, entre otros. Para llevar a cabo este estudio, inicialmente se diseñó un diagnóstico. Este diagnóstico se planteó a partir de diversas preguntas que se le hicieron a los estudiantes. Se realizaron preguntas relacionadas con la efectividad del aprendizaje a distancia, otras relacionadas con el estrés que mantuvieron los estudiantes a lo largo de la educación durante la pandemia, algunas relacionadas con la experiencia en cuanto al aprendizaje a distancia. Se indagó sobre si necesitaban los momentos de esparcimiento que se solían anteriormente, se indagó sobre la preferencia hacia la educación virtual versus presencial, se indagó también si consideraban que el aislamiento social incidía de manera directa en el rendimiento académico y por último se indagó si consideraban que los elementos del juego podrían mejorar la experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje. A raíz de este diagnóstico se planteó la pregunta de investigación de en qué medida la gamificación como estrategia didáctica puede mejorar la experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje en los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Teniendo en cuenta esta pregunta, se planteó el objetivo de determinar en qué medida la gamificación como estrategia didáctica puede hacer más dinámica la experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje, diseño gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. De este objetivo general se desglosaron 4 objetivos específicos. Inicialmente, conocer la percepción de los estudiantes hacia las estrategias pedagógicas mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje para identificar la problemática in situ mediante la encuesta. Posteriormente, diseñar una estrategia didáctica basada en la gamificación que dinamice la enseñanza a través de la virtualidad. Posteriormente, implementar esta estrategia didáctica gamificada en los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Y por último, evaluar el impacto de esta estrategia de gamificación a partir de una encuesta. Esta investigación se construyó a partir de un marco teórico que está soportado a partir del modelo pedagógico integrado, que es el modelo que concibe la Universidad Pontificia Bolivariana. Se tuvo en cuenta teorías como la de Salinas, que están asociadas a la innovación educativa y TIC. También se tuvo en cuenta la teoría del juego de Koster, relacionada a cómo
cómo el juego incide y motiva a los seres humanos y cómo se demuestra esto a nivel cerebral. Posteriormente se diseñó un sistema gamificado que está soportado en la teoría de Marczewski y de Werbach. Esta investigación se trazó bajo un enfoque cuantitativo, tuvo un alcance explicativo, un diseño experimental, fue un cuasi experimento. Se tomó el diseño de solo postprueba con grupos no equivalentes de Campbell y otros. Inicialmente se realizó un muestreo no aleatorio, posteriormente se hizo la manipulación de la variable independiente en dos niveles, en presencia y en ausencia, y pues se involucraron dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Posteriormente se hizo la comparación para saber si el estímulo surgió efecto. La propuesta pedagógica tiene tres elementos principales. Inicialmente tiene un componente tecnológico que involucra distintos software, como es el caso de Genially, de Kahoot. Se diseñó el sistema gamificado en la plataforma Moodle, se generaron encuentros sincrónicos en la plataforma Microsoft Teams, se tuvo en cuenta también un sistema gamificado a partir de la teoría de Werbach que se divide o se desglosa en dinámicas, mecánicas y componentes, y se tuvo en cuenta los tipos de usuarios planteados por Marczewski, que son en este caso los achievers, los players, los free spirit, los socializers y los philanthropists. A continuación se puede apreciar un pantallazo de lo que fue el sistema gamificado. Este sistema gamificado consta de 5 niveles. El estudiante debía desbloquear cada uno de los niveles para poder avanzar dentro de este sistema gamificado. El estudiante debía recolectar puntos y en ese sentido poder recibir insignias, recibir premios en la medida que iba interactuando en este sistema. Acá se puede observar algunas de las insignias que podía obtener el estudiante a lo largo del sistema gamificado. La insignia del Kahoot, por ejemplo, cuando se cumplía esta actividad, el estudiante podría recibir puntos adicionales. La insignia de la entrega rápida, que está asociada a los estudiantes que terminaran de manera más rápida un reto o una misión. La insignia de la calidad, que se le entregaba al estudiante que recibiera o que entregara una actividad con una mayor calidad. Y por último, 3 trofeos que estaban relacionados con los estudiantes que acumularan una mayor cantidad de puntos. Estos se redimían por premios físicos. Adicionalmente, se incluyó un sistema de feedback donde el estudiante pudiera conocer el nivel en el que se encontraba, podría conocer la cantidad de puntos, la cantidad de insignias, el nivel en el que se encontraba dentro del sistema gamificado y el progreso actual que llegaba dentro de este sistema. Se incluyeron también unos elementos como videoclases, presentaciones multimedias, objetos virtuales de aprendizaje que contribuyeron al cumplimiento de los retos y las misiones. Estaban asociados al contenido de las asignaturas. Acá se puede observar el sistema gamificado incluido dentro de la plataforma Moodle. En el lado izquierdo se puede observar el grupo control, es decir, el grupo no gamificado, y en el lado derecho se puede observar el grupo gamificado, cómo interactuaba con el sistema gamificado incluido dentro de Moodle. También se puede observar en la parte izquierda el feedback recibido por los estudiantes al enviar insignias o reconocimientos vía WhatsApp. Acá se puede evidenciar algunos de los premios que recibieron los estudiantes. Estos son los estudiantes que acumularon mayor cantidad de puntos y por ende recibían unos premios como marcadores, útiles, etc. Luego, en cuanto a la postprueba que se realizó, inicialmente se encontró que al indagar sobre la experiencia de aprendizaje en el ambiente virtual de aprendizaje Moodle y Teams, se encontraron porcentajes similares. Para ambos grupos fue satisfactoria la experiencia en estos ambientes virtuales de aprendizaje. Luego se indagó sobre la experiencia y la satisfacción hacia el foro. Acá se encontró una mayor valoración del grupo experimental que del grupo control. Posteriormente se indagó sobre la satisfacción hacia los encuentros sincrónicos que hacían parte del sistema. Se encontró también una mejor valoración del grupo experimental que del grupo control. Luego se indagó sobre la satisfacción hacia las videoclases, donde se observó una mejor valoración del grupo experimental que del grupo control. Posteriormente se indagó sobre la satisfacción hacia los recursos multimedia incluidos dentro del sistema gamificado. Se encontró una valoración similar para ambos grupos. Luego se indagó sobre la satisfacción
hacia los cuestionarios online incluido dentro del sistema gamificado, evidenciándose una mejor valoración del grupo experimental. En cuanto a los estadísticos descriptivos, analizando específicamente el rendimiento académico en esta estrategia pedagógica, se observó que en el curso número 1, donde se aplicó esta estrategia, hubo un mejor rendimiento académico del grupo experimental que del grupo control. Posteriormente, en el curso número 2, se encontró también un mayor rendimiento académico en el grupo experimental versus el grupo control. Y en el curso número 3 se encontró que ambos grupos obtuvieron un porcentaje de incremento porcentual del rendimiento equivalente. Sin embargo, se evidenció una mayor homogeneidad en el grupo experimental, lo cual se le atribuye a un mejor dominio de competencias. Por último, en cuanto al nivel de satisfacción, se encontró que el grupo experimental obtuvo un nivel del 33,5 de satisfacción versus el 32,8 del grupo control. Y en cuanto al rendimiento académico, el grupo experimental se ubicó en un incremento del 4% del rendimiento por encima de la media versus el 0% ubicándose sobre la media del grupo control. Los resultados evidenciaron que inicialmente el grupo experimental mostró una mayor homogeneidad en el dominio de competencias. También se evidenció que la gamificación genera un interés mayor hacia los componentes de una asignatura. También se logró observar que el foro era una actividad en la que los estudiantes no participaran mucho. Sin embargo, cuando se incluyó dentro de un sistema gamificado, cobró mayor sentido y los estudiantes se vieron más abocados a participar en esta actividad. Adicionalmente, se encontró que las videoclases, los tutoriales y los contenidos que se incluyeron dentro del sistema gamificado cobraron una mayor importancia y fueron de utilidad, sobre todo para cumplir los retos y las misiones que se propusieron en el sistema. Como conclusión, se definió que la gamificación es una estrategia didáctica eficaz a corto plazo en la dinamización de los ambientes virtuales de aprendizaje, favoreciendo el dominio de competencias en diseño gráfico específicamente, y esto fue acorde a lo encontrado a otros estudios, como en el caso de Putz y otros, donde se encontró también que la valoración del grupo experimental fue superior que la del grupo control. Sin embargo, en las dos investigaciones los resultados no fueron estadísticamente significativos. También se logró concluir que la gamificación como estrategia didáctica puede mejorar la experiencia de aprendizaje en los ambientes virtuales de aprendizaje adoptados por la Universidad Pontificia Bolivariana. Se logró concluir también que la gamificación puede contribuir al incremento del rendimiento académico en los estudiantes que participaron en este estudio. Y por último, también se concluyó que las mecánicas, las dinámicas y los componentes de un sistema gamificado tienen un efecto favorable en la experiencia de aprendizaje en una estrategia pedagógica mediada por ambientes virtuales de aprendizaje. Por último, se plantearon 3 recomendaciones. Inicialmente, realizar estudios con temas asociados a la gamificación en ambientes virtuales de aprendizaje de mayor duración para medir los efectos a largo plazo, para saber si los estudiantes de alguna manera responden de la misma manera en tiempos mucho más prolongados. Adicionalmente, se recomienda evaluar la intensidad y la duración de un sistema gamificado para generar un equilibrio y evitar el rechazo hacia esta estrategia. Y por último, se recomienda replicar este estudio en poblaciones diversas para confirmar la eficacia de la estrategia en otros contextos o en otras áreas del conocimiento. Muchas gracias.